El año pasado, bueno, no el año pasado, sino hace 2 campamentos atrás, estuvimos hablando del Salmo 19, que dice que los cielos cuentan la obra del Señor, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces el Señor nos comenzó a enseñar de que las constelaciones hablan de Él. Hablan de algo que el Señor va a hacer, profetizan de algo que Él está trabajando o que Él quiere hacer en las naciones, en su iglesia, en los pueblos. Comprendimos de que los astros, el cielo, las estrellas no profetizan de las personas. Eso es un diseño torcido, sino que hablan de Cristo. Por eso el año pasado, y por eso quiero hacer este pequeño resumen, el Señor nos habló de que iban a ocurrir ciertos hechos que eran muy importantes, y en esos estaba el 14 de diciembre, que si ustedes se acuerdan fue un eclipse, no fue el único, antes hubo otro, pero quiero hacer mención de lo último como para repasar. Ese 14 de diciembre ocurría un eclipse solar completo, es decir, iba a taparse el sol, se iba a transformar en oscuridad el día. Y esto nos hablaba de que iban a venir tiempos difíciles y tiempos de oscuridad. Y esto no solamente se refiere a cosas que vayan a ocurrir catastróficas o feas, porque recuerden ustedes que eso iba a ser mejor visualizado en Temuco, en Argentina y en otros países, Bolivia, Brasil. Y también habíamos hablado que cuando ocurrían estos eventos venían cosas feas sobre esas naciones. Y no hay nada más que decir, usted ya sabe las cosas feas que han venido. Pero cuando hablamos de oscuridad, hablamos también de que se quiere oscurecer la palabra del Señor. Que se comienzan a levantar cosas que quieren oscurecer la verdad de Cristo. Y eso es importante que usted lo retenga. Y ese eclipse iba a ocurrir astronómicamente hablando, no astrológicamente, sino astrológicamente hablando, astronómicamente hablando, es decir, en relación a las constelaciones, y no astrológicamente hablando como adivinación, sino que astronómicamente hablando, esto iba a ocurrir entre la constelación de Sagitario a la derecha y la constelación de Escorpión a la izquierda. Eso es lo que iba a pasar el 14 de diciembre, repito otra vez, astronómicamente hablando. Aquí Sagitario, acá Escorpión. Cada constelación habla de una tribu de Israel. No son al azar. Y cada tribu de Israel habla de un aspecto de Cristo que se quiere dar a conocer, o de algo que el Señor quiere hacer de acuerdo a ese carácter, de acuerdo a ese rostro, de acuerdo a ese diseño. ¿Qué significa Sagitario? Sagitario es representado por la tribu de Aser. Y la profecía de Génesis 45 respecto de Aser es: el pan de Aser será sustancioso. 14 de diciembre, repito otra vez, el pan de Aser será sustancioso. Eso quiere decir Sagitario. Pero ¿qué otra cosa quiere decir Sagitario? Sagitario también nos habla del vencedor, como habla el Salmo 45, aquel que tiene el arco en su mano, es decir, el Señor tirando las flechas sobre la serpiente, que es Escorpión, pero también sobre todos nuestros enemigos. Entonces, repito, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que van a venir tiempos feos, pero el Señor nos va a defender, no solamente de la operación de la serpiente, sino también de los enemigos que se levantan contra los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando tienen la mirada en el Señor. Y si estamos hablando de que el pan de Aser es sustancioso, lo que el Señor nos está diciendo es que es importante que la iglesia transicione a lo apostólico, porque lo apostólico es el pan, es el fundamento. Entonces usted dirá, ¿por qué estamos hablando de los fundamentos, de no sé qué? Desde allá el Señor nos habló.
Ahora, si yo a usted le digo escorpión, usted no va a dudar en pensar que es algo feo. La serpiente antigua. Y esta estaba representada por la tribu de Dan, aquella serpiente junto al camino que hiere, que hace que el jinete caiga. ¿Cómo se vence esto? Porque aquí es importante ver que el Señor vence al escorpión, porque eso dice el Salmo 91, sobre el león y el áspid pisarás. ¿Qué quiere decir esto? De que el Señor da la victoria sobre el escorpión, sobre la obra de la serpiente, pero la victoria no se obtiene de cualquier manera, porque la serpiente está de la mano del orgullo, de la altivez, del que se quiere enseñorear, no del que se deja enseñar. Entonces la forma de poder vencer sobre el escorpión es humillados delante del Señor, humillados ante su mano. Vuelvo a repetirte, ese 14 de diciembre, 14 número de generaciones que tú lo puedes ver, incluso el ciclo de ovulaciones de 14 días. Ese 14 de diciembre el Señor nos habló que venía ese tiempo de oscuridad, donde la verdad del Señor se iba a querer oscurecer. Y aquellos que pueden vencer esa obra del maligno necesitan tener un fundamento claro. No pueden vencer con ideas. No se vence con buenas intenciones. No se vence cantando solamente, se vence con el fundamento claro de Jesucristo. Y eso es en humillación. Dijimos también el año pasado, no recuerdo si lo hicimos con los discipuladores o con la congregación, que en Escorpión hay una estrella que iba a ser muy visible. Y esta estrella se llama Antares. Y esta estrella es roja. Y lo que dijimos en ese tiempo es que en este tiempo, en el tiempo que se abrió desde el 14 de diciembre hasta hoy día, iban a comenzar a salir esas heridas de allá. Esas cosas que te hicieron, que me dijeron, que pasó y que iban a comenzar a aflorar en la vida de cada uno, y que la forma de vencer ese ataque, ese acceso de la serpiente era poniendo tu mirada en Cristo. Lo dijimos, iglesia preciosa. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros ha venido ahora al corazón eso que pasó hace un año, eso que pasó hace 2 años? Eso que pasó hace mucho tiempo atrás, que no lo hablaste. O a lo mejor que lo hablaste, pero vuelve a aflorar esa herida. Y eso es un tiempo. Y si tú estás pasando por ese proceso, primera cosa que te quiero decir, porque algunos de ustedes lo dicen, que alguien los acusó y me vino a decir a mí. Y no es eso. Yo estoy hablando de un mover espiritual que se suelta, donde la iglesia tiene que andar como entendida y apercibida. Tu mirada no puede estar en ti mismo. Tu mirada tiene que estar en el Señor. No en lo que me dijeron, en lo que me hicieron, en lo que pasó. Tu mirada tiene que estar en el Señor. Así se vence la serpiente. La serpiente se vence en humillación, fijando los ojos en Cristo, el autor y el consumador de mi fe. Y eso no significa de que las cosas no se hablen, pero una vez que las cosas se hablaron, pasaron. Entonces, si tú ahora estás con heridas de allá, entiende que es la operación de la serpiente y que tienes que humillarte. ¿Qué necesitamos? Fundamento. Fundamento, fundamento, fundamento. Y la mirada en el Señor. Luego dijimos de que venía la conjunción del 21 de diciembre entre Júpiter y Saturno. ¿Qué significaba esa conjunción? Saturno en la mitología es el papá de Júpiter. Júpiter es el padre de la luz. Júpiter es el padre de los dioses y es el dios supremo de los griegos y de los egipcios. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Significa que va a haber una pugna de paternidades. Que empiezan a aparecer las paternidades, buenas y malas.
Pero no tan solo eso, ahí entendimos que primero entendimos que había un recambio espiritual y luego el Señor nos habló de la conjunción. ¿Qué significa esto? Cada vez que ha ocurrido una conjunción de Júpiter con Saturno, han ocurrido hechos que son importantísimos. ¿Cuáles son esos hechos? Nacimiento de Moisés, recambio espiritual. Nacimiento de Jesús, cambio de gobierno espiritual. La liberación del pueblo de Israel de Egipto, la persecución de los judíos. Cosas demasiado importantes que marcan la historia. ¿Qué quiere decir entonces? Que entramos en un tiempo donde hay un cambio de gobierno espiritual. Y los que vencen al maligno son los jóvenes, de acuerdo a Primera de Juan. Primera de Juan nos dice que los jóvenes vencen al maligno. Primera de Juan 2, versos 13 y 14. Entonces eso quiere decir de que la iglesia, para poder enfrentar el tiempo espiritual al que nos estamos confrontando, tiene que estar en la etapa juvenil. Ahora yo te pregunto, ¿la iglesia está en lo juvenil o todavía es niña? Porque el que vence al maligno son los jóvenes. El niño todavía está peleando, que me hicieron, se me enojó, que no sé qué, y todo el mundo gira en torno a él. Hay iglesia que está comenzando a conocer al Señor y ese realmente tenemos que ayudarlo para que transicione. Pero tú que tienes más de 2 años, 3 años, ¿en qué parte estás? Porque el que vence al maligno es aquel que entiende quién es Él, quién es el Señor y cuál es su propósito en este tiempo. No se está mirando a sí mismo, sino que está poniendo la mirada en el Señor. Eso es. Esa lucha de paternidades, de esta conjunción que pasó el año pasado, el 21 de diciembre, que nos habla de un recambio, de un gobierno espiritual distinto, que también por eso dijimos lo que iba a pasar con el gobierno de Estados Unidos. Nos habla de esas paternidades. ¿Qué quería decir esto? Que se iban a levantar los hijos de Ismael y el hijo de la promesa, pero que el hijo de la esclava no puede heredar junto con el hijo de la libre. Entonces esto implicaba una separación. El hijo de la esclava, que es Ismael, lleno de dones, bendecido, iba a tener que separarse del hijo de la promesa. No pueden estar juntos. Porque Ismael daña a la promesa. ¿Con qué? Con acoso. La palabra del Señor dice que hacía burla. Burla significa muchas cosas. Pero esa burla significaba un contacto sexual. Entonces es una burla que viene a contaminar el espíritu del hijo de la promesa. Por lo tanto, no pueden estar juntos. El Señor iba a producir esa separación. Te lo vuelvo a decir. El eclipse nos habla de que tenemos que tener el fundamento, que van a aparecer las heridas del pasado y que nuestra mirada tiene que estar en el Señor. La conjunción nos viene a hablar de cómo se van a producir esas dos paternidades y cómo nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en el Señor. Eventos importantes de un recambio espiritual. Pero esto ocurre en la constelación de Acuario. Otra vez vengo a decir, estoy hablando astronómicamente. La constelación de Acuario fue la misma constelación en la que Jesucristo celebra la última cena con sus discípulos. Luego que Él asciende, comienza la constelación de Piscis y se produce la más grande cosecha. ¿Qué dice la Biblia de Acuario?
además de representar a la tribu de Rubén. Dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas de sus manos, y eso significa acuador, que en hebreo es Deli. Del acuador destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, alto más alto, y su reino será engrandecido. Esto está en Números 24, 5 al 7. Está bien. ¿Qué significa esto? Mira lo que empieza diciendo, hablando Números. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Acuario nos conecta con las habitaciones celestiales. Acuario es el que produce la unidad de los cielos con la tierra en cuanto a las casas celestes. Hay muchas personas que dicen: ¿de quién toda familia toma nombre en los cielos? Y no tiene idea cuáles son las familias celestiales. Son esas 12 casas celestes. Y Acuario aquí nos está hablando: de allí destilarán las aguas y su descendencia será en muchas aguas. Luego de esto viene Piscis con la gran cosecha. Pero ¿qué nos habla el Nuevo Testamento respecto de Acuario? Ya sabemos. Y aquí llegamos a esta palabra que hemos estado tratando todo este tiempo y que hemos estado diciendo: hay que subir al segundo piso, hay que seguir al hombre del cántaro. ¿Qué es lo que quiere decir? Esta conjunción nos habló de un recambio espiritual. La iglesia no puede seguir en el primer piso, primera cosa. La iglesia no puede seguir mirando las situaciones de modo terrenal, clarísimo. Eso significa. Y que esté en Acuario significa de que llega el tiempo donde tú tienes que comenzar a moverte de acuerdo a tu linaje celestial, no de acuerdo al linaje de tu casa. Ya no puedes seguir conflictuado con tu madre, tu padre, tu abuela, tu tía, porque tu familia verdadera es la familia celestial. Por eso te dijimos: mi madre y mis hermanos son estos los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces tienes que posicionarte más alto, no terrenalmente, pugnando con las luchas de sangre, porque tú tienes un linaje celestial. Tienes que seguir al hombre del cántaro. ¿Qué significa seguir al hombre del cántaro? Que viene el tiempo donde la iglesia tiene que dejar de ser niña, que está unido a lo que dijimos del eclipse, donde ya no te dan agua, tú tienes que tener tu agua. Ahí fue donde dijimos que ese hombre del cántaro era un esclavo. ¿Esclavo de quién? La posición nuestra, esclavos de Cristo, entendiendo que nuestra vida no nos pertenece. ¿Por qué alegamos tanto por lo nuestro? Si somos del Señor, si Él tiene cuidado de nosotros, se supone, ¿por qué alegamos tanto por lo nuestro? Si nosotros somos propiedad de Él y Él cuida lo que es suyo. Esa agua es un agua de lluvia, es un agua que cae del cielo. A ese hombre del cántaro se le tiene que seguir, porque Él te va a conectar con el padre de familia. ¿Qué cosa tiene que hacer el padre de familia? Mostrar el lugar en el segundo piso donde se prepara la Pascua. Por eso estamos como el aguador. Es que yo tengo que hacer cosas para subir al segundo piso. Es un tiempo donde tu mirada tiene que estar en el Señor, donde tienes que vivir en humillación y donde va a haber separación.
La intimidad con el Señor es fundamental. Tenemos que amar la palabra, pero tenemos que amar al Cristo de la palabra. Porque hay gente que tiene, como dice la Escritura, comezón de oír. Qué cosa nueva, y no logran ver al Cristo que está en la palabra. Esa figura del hombre que lleva el cántaro es la última cena del Señor, donde Él le dice a Pedro y a Juan que suban, que vayan, que sigan al hombre del cántaro para que preparen la Pascua. ¿Qué necesita? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita usted? Fundamento, amor. Fundamento de Cristo, amor. Palabra de Dios, palabra fresca en nuestro cántaro, palabra que el Señor te reveló, no una palabra que te aprendiste de otro. Algo que el Señor te diga. Pero si estás preocupado de ti, entonces no estás preocupado de lo que te habla el Señor. Y estas cosas no son hechos aislados, hermanos queridos. Porque aquí ciertamente necesitamos la obra y la manifestación del Espíritu Santo. Porque hoy día que estamos celebrando Pascua, y que Pascua, como el Señor nos hablaba la semana pasada, no es un hecho histórico. No es simplemente una fecha. Pascua es un momento donde el Señor quiere manifestar su gloria a través de Cristo, donde Él quiere tabernaculizar en medio de nosotros. Él quiere mostrarse en medio de nosotros. En este tiempo el Señor quiere mostrar su obra tal como lo dice Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El Señor quiere hacer su morada en tu casa, en tu familia, en tu vida. Y las palabras no están desconectadas. Por eso, si no has revisado las cápsulas de la Pascua, ama la palabra. Revísalo. Mira lo que el Señor nos habla para este tiempo. No es un hecho aislado. Todo lo que el Señor habla está unido. Por eso la semana pasada el Señor nos hablaba de cómo fue necesario que en el pueblo de Israel Jesucristo se levantara. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que el Señor sea levantado en nuestras vidas. Porque lo que veíamos la semana pasada, que para el pueblo de Israel no fue suficiente ver el poder de Dios. ¿Vieron la sobrenaturalidad de Dios en las 10 plagas? ¿El Señor te ha sanado alguna vez? Seguro que sí. ¿El Señor ha hecho un milagro económico por ti alguna vez? Seguro que sí. ¿Ha hecho un milagro de pagarte un arriendo? Seguro que sí. Eso no te cambia. Eso es ser niño. Porque cuando llega la etapa de la juventud, la etapa donde hay que conquistar, no te sirve eso. Termina la provisión. ¿Y de dónde saco? Toma tu alforja, toma tu bordón. Ya no es, no lleves alforja. Es, tómala. El Señor venció a los dioses de Egipto. El Señor abrió el mar rojo. El Señor le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el Señor sabía lo que iba a pasar con Faraón. Esto lo vimos la semana pasada. Faraón dijo:
el desierto los va a encerrar. Éxodo 14:3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El Señor sabía llevar a Israel a esa encerrona. El Señor sabía que Israel no iba a tener dónde huir, porque atrás estarían los egipcios y adelante estaría el Mar Rojo. El Señor lo sabía. El Señor sabe lo que tú estás viviendo. No lo pilla por sorpresa. El Señor conoce tu mañana. El Señor conoce tu ayer. El Señor conoce tu presente. A Él no lo pilla por sorpresa. ¿Será que te pilla a ti por sorpresa? Porque ahí está el mar, acá está Faraón, acá están los carros. ¿Y qué significa? Que los va a encerrar en el desierto. Esa raíz de desierto significa arrear, pasto, potrero, incluye los órganos del habla. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Lo que está diciendo es que el pueblo de Israel iba a quedar encerrado en su Dabar. ¿En cuál Dabar? Iba a quedar prendido del Dabar de Egipto, de un Dabar de amargura, de un Dabar que no puede ver la gloria de Dios, porque aquel que no tiene el Espíritu de Cristo dentro no conoce la libertad. Aquel que no ha sido libertado no puede hablar en victoria, porque el Espíritu que ha sido liberado por Cristo habla de la fe, habla de lo que tiene, cree y por eso confiesa. Y tiene el sonido de la libertad. Pero el que está prendido allí en el desierto no puede hacerlo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu desierto hoy día? Porque la semana pasada veíamos de que Faraón puso su semilla dentro. Esa semilla dio a luz esa contaminación espiritual. Una contaminación que impide hablar la verdad de Cristo. ¿Y qué significa Faraón? Significa disminuir, desechar, hacer cesar. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el pueblo que no ve al Señor, háblale ceras, porque ve a su Dios como algo pequeño, como algo que no tiene poder, que en Él no hay provisión, que en Él no hay abundancia, que en Él no hay vida. Y hermanos, nosotros estamos igual que el pueblo de Egipto, físicamente hablando. ¿O me va a decir que usted no está encerrado en su casa? No por Faraón, con un carro, por temor a un virus que ni siquiera se ve, que tienes que mirarlo con microscopio, pero que tiene la facultad de enfermarte. Estamos encerrados. ¿Qué Dabar hay en tu casa hoy día? Porque seguro que has visto prodigios del Señor. Seguro que has visto la obra del Señor. Pero ¿qué hablas ahora en tu casa? Ahora mismo que estamos hablando la palabra, ¿qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Estás sentado? ¿Estás con el celular? ¿Estás pasando la aspiradora? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo ves tu culto online? ¿En tu cama? ¿Bañado? ¿Presentado? ¿Cómo lo haces? El año pasado, y fue en este tiempo, Erika debe recordar la fecha, yo no, hablamos del estudio de la Journal of Medical Virology. ¿Cómo estoy? Other Level. Esto es una revista científica que seguramente algunos de ustedes en la universidad siempre iban a consultar los journals. Esta Journal of Medical Virology, que tengo la dirección si alguno lo quiere mirar, que fue publicada en el mes de marzo, dijo que luego de un estudio, usted tal vez se va a acordar, otros no se van a acordar, se determinó que el coronavirus era una mezcla entre virus de serpiente y virus de murciélago.
Estos dos virus mezclados dieron a luz un híbrido. Y ese híbrido tenía la capacidad de afectar las células humanas enfermándolas. Entonces lo que dijimos en esa oportunidad era que este virus tenía un trasfondo espiritual, porque usted sabe que todo lo que ocurre en el mundo espiritual se materializa de alguna manera. Todo. Esta mezcla de la serpiente con los espíritus de oscuridad. Y aunque ciertamente el Señor ha llamado a su presencia a siervos valiosos a través de este medio, no es menos cierto que detrás de esto hay un mover espiritual, donde la serpiente está buscando a quién atacar. Donde la serpiente y la oscuridad, lo que te impide ver al Señor, está buscando cómo acceder a tu vida. Y esto tiene que ver mucho con el Dabar. ¿Sabes por qué? Porque hay personas de la congregación que han tenido este coronavirus y ¿sabes qué han hecho? Han declarado la gloria de Cristo y están sanos hoy día para la gloria del Señor. ¿Qué declaras? Porque hay semillas en nosotros que necesitan ser tratadas y sanadas por el Señor. ¿Y qué es lo que afecta al coronavirus? No está la doctora Yanecita. Los pulmones. El aliento. Entonces, ¿da lo mismo cómo hables? No, no da lo mismo. Te vuelvo a preguntar, ¿qué aliento hay en tu vida? ¿Qué Dabar? Porque nosotros frente a lo que está pasando no nos podemos quedar inmóviles. La iglesia tiene que levantarse en alabanza. Tiene que buscar a Dios de todo corazón. Se tiene que establecer en el Señor. Por eso te pregunto, ¿qué imagen tú estás reproduciendo? ¿Dónde están tus ojos? ¿Cuál es la visión que te lleva adelante? ¿O tú estás estancado? ¿Hay algo que te tenga encerrado? Porque en este tiempo hay una lucha de fe. Una lucha de fe entre lo que tú ves y lo que el Señor está mostrando. Pero si la obra de Cristo está dentro de ti, entonces la confesión que sale de ti tiene que ser Cristo. Pero analízate, te lo digo en el nombre de Jesús. Mira, ¿con qué estás peleando? ¿Con lo que te pasó en el año 20? ¿Con lo que te pasó en el año 90? ¿Con lo que te pasó hace 2 años? Ya tenemos que transicionar. Tienes que poner tu mirada en el Señor y avanzar. Por eso es que para el Señor es tan importante la confesión, lo que usted confiesa. Dice Juan, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros no sabemos la cola nomás. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nos saltamos toda la parte anterior. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Usted y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria. No para que digamos palabras de alabanza. Para que nosotros seamos una alabanza. Todos nosotros tenemos que ir perfeccionándonos, porque cuando nos opriman tienen que salir palabras de alabanza. Por eso que yo amo tanto a mi Hernancito querido. Mi Hernancito querido, cada vez que hablo con él, glorifica al Señor, exalta al Señor y siempre él dice, mi vida es del Señor. Y ha pasado un año dificilísimo, pero él no está prendido por sujetarse a la tierra. Él está prendido por sujetarse a la voluntad suprema del Señor.
una vida de alabanza. Y lo que esta palabra nos dice es que el Señor de tal manera amó su ordenamiento en el cosmos, no que de tal manera amó a la persona, al mundo, a Chile. No, ese mundo es cosmos. Él tanto amó su ordenamiento. Y para que las cosas vuelvan a su ordenamiento, entonces Él dio a Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo vea entre en ese ordenamiento. El que no ve al Señor en ese ordenamiento se destruye. Lo que nosotros decimos, no, el que no cree en el Señor se va al infierno. No, si es mucho más que eso. El que no entra en ese ordenamiento se destruye. Así es como se destruye la gente. ¿Cómo? Dejando de levantar a Cristo en su vida. Cuando empiezas a levantar tu problema, cuando empiezas a levantar tu herida, cuando empiezas a levantar tu pasado, cuando empiezas a levantar tu estrechez, cuando sacas las semillas de Faraón, entonces te sales del ordenamiento. Entonces te destruyes. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese diseño de gloria en que usted fue creado. No fuiste creado de cualquier manera, fuiste creado con un diseño de gloria. Tiene que unirse armónicamente a ese ordenamiento de Dios. Entonces no hay pérdida. Por eso es que tu mirada tiene que estar puesta en Él para que no flaquees. Una hermana que quiero tanto me decía, me mandaba un WhatsApp, que ustedes saben que yo los veo en la mañana. Me decía, pastora, me decía, ¿cuántas veces tú te aburrirás y querrás mandarnos a todos para el cielo? Yo decía, sí, Señor, de repente quiero mandar unos cuantos. Pero ¿qué es lo que dice acá el Señor? Que la vida tiene que ser de alabanza. Ahora, dice acá, Números 21. Siguiendo con lo que el Señor nos hablaba la semana pasada. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Se acuerda quién es Edom? Edom es Esaú, cuyo nombre fue cambiado porque él con un plato de lentejas vendió su primogenitura. Cambió lo eterno por comida. Ese es Edom. Pasó a llamarse Edom. Y si quiere recordar más el desierto de Edom, del que nos habla Isaías, ahí hay todo tipo de espíritu feo. Dice que Israel pasó rodeando la tierra de Edom y se desanimó. Tú sabes que cada lugar donde tú andas tiene una influencia espiritual. No es que yo paso por cualquier casa y no pasa nada, no. Hay casas donde usted siente paz, otras donde hay desorden, otras donde hay opresión. Hay una influencia espiritual. ¿Y qué pasa? El pueblo se desanimó y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No dice murmuraron. Dice habló. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? No hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Edom cambió el plato de lentejas por la primogenitura. No hay pan ni agua. Estoy cabreado de este pan tan liviano. Es que yo estoy pasando por una situación, pero mi discipulador no me entiende, me dice cosas como él no está. Pan liviano. Es que la persona que me puso por autoridad, el Señor, me dice tal cosa. No comprende lo que yo estoy viviendo. Pan liviano. Hablar. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Pensaba el otro día en el herpes zóster cuando hablaba en la oficina. Yo tuve el herpes zóster cuando tenía 20 y tantos años, antes de los 30. Ahora ya tengo 50, hasta una idea, 20 años atrás.
Señor, fortaléceme. Es un ardor, un dolor, así como un dolor penetrante, que tú no hayas que hacer de ese dolor. Te duele la sábana, te duele la ropa, no te puedes mover, es terrible. Unas ronchitas, herpes zóster, que solamente se trataba con inyecciones durante 2 semanas. Me imagino lo que será la mordedura de la serpiente ardiente por hablar contra Dios y contra Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto fue lo que pasó. Esa influencia de Edom comenzó a sacar lo que estaba en el corazón del pueblo de Israel. Las semillas de Egipto comenzaron a aflorar. ¿Y cuál fue el problema del pueblo? Que habló contra Dios y contra la autoridad. Entonces usted dice: la pastora Anita no quiere que hablen en contra de ella, ni del pastor Fe, ni del pastor Dofi. No. Usted no tiene que hablar en contra de ninguna forma de autoridad. O sea, no solamente yo, no. Tu discipulador, tu discipuladora. Porque ¿qué pasa cuando uno comienza a hablar, ni siquiera a murmurar? Lo que ates en la tierra con tu boca es atado en el cielo. Los cielos se te cierran. Y no es que tu discipulador no se puede equivocar, pero ¿cuál es tu forma? ¿No lo solucionas? ¿Esperas años? ¿Esperas meses? ¿No lo tratas porque te da lata? ¿Cómo lo solucionas? Porque esta palabra hablar es dabar, y dabar tú sabes que es una palabra creadora. Entonces cuando tú te pones a hablar contra tu madre, contra tu padre, contra tu marido, contra la autoridad, contra tu discipulador, automáticamente se te cierran los cielos. Se cerró porque tu palabra tiene autoridad. Hablábamos en el discipulado de jóvenes, en ese libro de Watchman Nee. ¿Cuál era, Andresito, el libro de Watchman Nee? No me acuerdo. Renovando la mente, me parece que. Cuando él está, Watchman Nee está en un nivel terminal y lo habían ungido, lo habían ministrado y no se sanaba. Y él en el último momento dice: yo voy a morir arrodillado. Se levanta de la cama, ya no tenía fuerzas, estaba tremendamente débil. Y cuando dobla sus rodillas, el Señor le dice: anula las palabras de maldición de la iglesia en contra de tu vida. O sea que hay un montón de gente enferma porque la iglesia habla mal. Qué fácil es hacer burla de otro. Qué fácil es difamar a otro. Qué fácil es culpar a otro cuando no miras tu propio problema. Qué fácil es hacer responsables a todos los demás y no ver lo que tú tienes que ver en tu vida. ¿Por qué nos trajiste? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto aquí? ¿Para que muramos? ¿Qué mirada tienes en la situación? ¿Qué mirada tienes en lo que estás viviendo? Porque eso te va a cerrar los cielos. No logras ver a Dios que puede sustentarte. No logras ver la obra de Cristo. Se dice que si pasas por las aguas estará contigo. Si pasas por el fuego no te vas a quemar. ¿Qué más quieres? No es que el pan no es sustancioso. No es que no me gusta el consejo. No es que no me gusta la palabra. Se te van a cerrar los cielos. Yo no te quiero decir cosas como que tú pienses que te estoy retando. Y siempre digo lo mismo, porque yo en realidad como quisiera que tú pudieras ver las cosas que están en mi corazón.
corazón, para que vieras que me preocupa, que puedas alcanzar la obra de Cristo en tu vida, no que te quedes estancado, tú y tu casa. Porque no estamos para ser prósperos como personas. Dios envió serpientes ardientes, ese fue el resultado, la mordedura de la serpiente. Te pregunto, ¿te ha mordido la serpiente? Discúlpame el término. ¿Estás enrollado con alguien? Discúlpame. ¿Qué reclamo tienes adentro? ¿Contra qué tienes reclamo? Pónele un nombre. Pónele un nombre a tu queja, pónele un nombre a tu reclamo. Pónele un nombre. Y luego preséntate delante del Señor. Porque lo que tú hables te va a cerrar los cielos. Lo que hables en la tierra te va a cerrar el cielo. ¿Qué era lo que hacía Moisés? Unía cielos y tierra. Eso hacía. Entonces tú hablas sobre esa persona de autoridad, se quita. No puedes unir cielos y tierra, no está la conexión. Tú la cortas con las palabras. Porque ¿qué era lo que quería el Señor? Sacarlos. Sacar esa semilla. Te pregunto otra vez, ¿cuál es tu desierto? ¿Un problema? ¿Un hermano? ¿Tus recursos? ¿Una enfermedad? ¿Tu matrimonio? ¿Tu futuro? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu desierto? Dios envió serpientes ardientes. El hablar, hermanos queridos, el hablar no puede ser algo liviano para todos nosotros, porque yo también me enojo y después tengo que doblar rodillas delante del Señor. He aprendido en el último tiempo a callarme. Y me dicen, ¿qué te pasa que no hablas? Estoy frenando la cosa. Esa serpiente ardiente que viene de la palabra saraf, que significa un ser angelical voraz, que Isaías lo vio, que clamaban alrededor del trono. Ellos claman. ¿Claman qué cosa? La gloria de Dios. Y la Escritura dice que nosotros, sus ministros, los que estamos en esa posición del Señor, tenemos que clamar. ¿Clamar qué cosa? Clamar que el Señor establezca su propósito. Clamar que nos haga que ardamos de fuego por Él, que ardamos de pasión por Él, que nuestro corazón se derrame por Él. Clamar que su voluntad sea hecha en la tierra así como es en el cielo. Clamar que la oposición del enemigo comience a decaer frente a la manifestación del Señor. Clamar por misericordia en aquellos que se pierden. Clamar por nuestra nación. No clamar leceras. Clamar, soltar alabanza, soltar exaltación. Aunque digan en la televisión, que vi un reportaje el otro día que decía que los evangélicos propagábamos más el virus porque gritábamos y cantábamos. Y yo digo, sí, gritamos y cantamos, porque la palabra dice que tenemos que aclamar al Señor. Porque, hermanos queridos, la confesión que sueltas es de acuerdo al Espíritu que opera dentro de ti. Si tú ardes delante del Señor, entonces vas a tener esa comunión. Los cielos y la tierra se van a alinear dentro de tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando esto sucede? Mira, yo te quiero decir lo que hemos hablado, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Te dije que lo del cielo se mostraba en la tierra. El amor de muchos se enfriará. ¿Te acuerdas el terremoto de la Antártida, el último terremoto? Donde se abrió una zanja de 1400 kilómetros, un hoyo. Fue 7,2. Ya. Está la isla San Jorge. La isla San Jorge se separa del continente 8 milímetros por año. Luego del terremoto se separa 15 centímetros por año. Se está produciendo una separación. El frío te separa. Antes, cuando nos podíamos congregar y estábamos aquí en la iglesia, en esa iglesia corporal,
donde están los hermanos que conforman la iglesia. Era más fácil, porque entrábamos en un tiempo de adoración, nos renovábamos, nos fortalecíamos y de pronto el Espíritu Santo de Dios nos tocaba y arreglábamos las cosas. Entonces las cosas eran más llevaderas. Las cosas que no nos parecían bien parece que se aminoraban porque el Señor mostraba su gloria y todo se comenzaba a alinear. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ahora que tenemos este culto online, se acrecientan más las situaciones, las heridas del corazón. Tiene más importancia lo que pasó. El no congregarnos nos afecta. Y cuando hablamos mal, somos separados de la comunión del cuerpo. Yo te pregunto, ¿tú has sido mordido de serpiente en este tiempo? ¿Por qué? Porque tienes que darte cuenta de que cuando tú has sido mordido por la serpiente y has hablado mal, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hablaste mal. Esa es la parte difícil. ¿Sabes por qué? Porque las personas no logran ver lo que ellos hablan mal. Todos son culpables, menos ellos. Son pocos los que cuando ven una situación adversa dicen: el Señor me está tratando en esto. El Señor está permitiendo esta situación para que su nombre sea glorificado en esto. Así como hablábamos el otro día con una hermana que decía: a mí me dijeron que yo iba a tener la unción de José y José es oprimido. Y ella tenía una mirada en el Señor, una mirada tan maravillosa en el Señor, que ella decía: esto que me está pasando corresponde a lo que me profetizaron, porque José tuvo dificultades en su casa. Voy a tener que salir de mi casa, porque en mi casa nunca voy a ser reconocido, siempre voy a estar en el blanco del ataque. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ver al Señor en las situaciones difíciles. Ver la obra de Cristo. Entonces, reconocer esa situación es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Una vez que la reconoces, dice: hemos pecado contra Jehová y contra Moisés. O sea, uno tiene que reconocer que hay una situación en contra de la autoridad. Dice que después Moisés oró por el pueblo. Primero, ellos reconocieron. Segundo, Moisés oró por el pueblo. Luego se levanta la obra de Cristo. Porque luego de que tú reconoces la situación, tienes que voltear la mirada. ¿Por qué se endurece el corazón? ¿Por qué para algunas personas es tan difícil humillarse y pedir perdón? ¿Y por qué otros son tan arrogantes que no reciben el perdón? Si este es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no nos valoramos? ¿Por qué no nos vemos como importantes? ¿Qué cosa tan grande tenemos nosotros que no nos podemos humillar? ¿Por qué es tan difícil decir que nos equivocamos? ¿Por qué puede ser tan difícil pedir perdón? No lo entiendo. Si lo que importa es la obra de Cristo en nosotros. Si cuando nos salimos de ese diseño no presentamos a Cristo y el Señor no recibe nada que no tenga la marca de su Hijo. El pueblo, luego de pasar por este evento donde hubo mucha mortandad, mucha gente murió, muchos se perdieron. ¿Cuántos se pierden porque no tratan las situaciones, porque no las resuelven?
Luego de eso ellos pasaron a Obot. Obot, que significa padre o borboteo, odre para agua. O sea, el Señor tuvo que sacar el dabar maligno y ese borboteo, ese balbucear, aprender a hablar un dabar bueno, el dabar de bendición, el dabar del cielo. ¿Qué hay en tu cántaro? El siseo de la serpiente. Shh. La serpiente. Queja. Estamos en tiempos difíciles, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Procura con diligencia presentarte aprobado. Entonces examínate. Examínate. Y yo te pido, en el nombre de Jesús, que allí donde tú estás en tu casa, si tú estás en eso, si tú hablaste mal, porque cómo nos cambia la cosa. Algunos dicen, no, yo digo la verdad, y no se dan cuenta de la dureza de sus palabras. Se escudan en que dicen la verdad. No, yo no me retracto de lo que dije porque es verdad, sin medir la dureza con que dañan a otros. Y después no lo hablan, no lo dicen. Es como si el hermano tuviera que adivinar, perdona el término, lo que le pasa al otro. Tenemos que salir de esa iglesia de niñez. ¿Qué hay en tu cántaro? Si estás en tu casa, deja de hacer lo que estás haciendo. Apaga el gas. Deja de comer si estás almorzando. Sálete de la cama si estás acostado. Deja tu celular al lado. Ponte de pie delante del Señor y comienza a hablarle al Señor. Si tú hablaste mal, entonces empieza a decirle, Señor, yo pequé contra ti, y menciona a la persona de la que hablaste mal. Menciónala porque tú atas los cielos y también dañas a esa persona porque la iglesia tiene autoridad en sus palabras. ¿Opinaste algo feo? ¿Qué hiciste? Hace algo, muévete en tu casa, hace algo. No sé cómo estás ahí en tu casa, pero es tu momento con el Señor. Y dile, Señor, he pecado contra el cielo, y nombre a la persona, si es tu discipulador, si es tu discipuladora, si es tu papá, si es tu mamá, no sé quién de autoridad. Porque tu cántaro tiene que tener el agua del cielo. Si tú quieres, puedes orar conmigo. Pero estas oportunidades del Señor son ventanas para ti. Señor, en el nombre de Jesús, fallamos tantas veces ante tu presencia. Pecamos tantas veces contra ti. Erramos el blanco. Nos destruimos entre nosotros mismos hablando cosas que no debemos hablar. Perdónanos, Señor. Porque muchos cielos en algunas familias se cerraron por palabras. Recuerda las palabras que hablaste. Recuerda lo que dijiste. Y comienza a decirle al Señor que las quite. Dile, Señor, aunque nadie me haya escuchado, tú lo escuchaste. El cielo lo escuchó y el infierno también. Pídele al Señor que ponga en ti un espíritu enseñable. Que el fundamento para subir al segundo piso, que es el fundamento y el amor, que es Pedro y Juan, sean una realidad en tu vida. Y si no logras verlo, dile al Señor que te abra los ojos.
Que te abra los ojos para que tú veas que has cerrado la provisión, la bendición, la revelación del Señor en tu casa. No seas un hijo de Ismael que es separado. Sé un hijo de la promesa, uno que habla en fe. Padre, en el nombre de Jesús, tráenos convicción de pecado. Tráenos convicción, Señor, a nuestros corazones. Señor, que la sangre de Cristo, como si fuese una esponja, empiece a borrar el diseño de las palabras que se hablaron, haciendo que se diluyan y que no emitan mensaje. Señor, a través de la obra de Cristo, anula la maldición que el mismo pueblo de Dios levanta contra sí mismo. Palabras malintencionadas en contra de discipuladores, de pastores, de obispos, de apóstoles, de profetas. Anúlala, Señor. Anula, Señor, el mal hablar de tu propia iglesia, Señor, que deja de hacer la obra del cielo en la tierra al dejarse influenciar por las cosas amargas. Saca las raíces de amargura, Señor. Que Cristo sea levantado. Que Cristo sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se destruya, sino que pueda acceder a la vida eterna. Quita la división de esta casa. Quita el mal hablar de esta casa. Perdona esta casa, Señor, en lo que te ha ofendido. Perdona esta congregación. Perdona el obrar torcido, el corazón dividido. Perdona el desamor. Perdona el egoísmo. Perdona la altivez. Perdona, Señor, el frío en el corazón, la indolencia, la indiferencia, la falta de misericordia. Perdónala. Perdona la capacidad de hacer daño tan fácilmente, de hablar ligeramente. Y produce en nosotros un corazón quebrantado. Porque al quebrantado, al que se humilla, tú no lo desprecias. Señor, no permitas que nadie salga del diseño, sino que Cristo se levante en las casas. Que Cristo se levante en las familias. Que haya la libertad del Hijo, Señor, el damar del Hijo. La obra de Cristo se empiece a establecer, Señor. En este tiempo saca las semillas de Egipto, las semillas de lo bajo, las heridas de Antares. Sana el corazón, Señor. Sana el corazón. Ven y derrama de tu gracia y de tu obra en medio de nosotros, Señor, porque lo necesitamos. Revélanos el amor, revélanos la unidad, revélanos la comunión del cuerpo de Cristo. Revélanos la operación de la casa celestial a la que pertenecemos. Revélanos nuestro verdadero linaje. Muéstranos quiénes somos en ti, Señor. Que Cristo se manifieste. Que nuestra vida sea una ofrenda de adoración. Nuestra vida sea una ofrenda de alabanza, Señor. Quita la maldad, quita la iniquidad del corazón. Quita la amargura. Quita lo que no proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta a Cristo en esta casa, Señor. Levanta a tu Hijo. Sopla tu espíritu. Sopla tu espíritu. Sopla tu espíritu en medio de nosotros. La comunión de la sangre, la comunión del cuerpo sea una realidad en esta iglesia. Amonesta a aquellos que tienen cosas guardadas de años, para que las situaciones se resuelvan y no haya ninguna división entre nosotros, sino solamente a Cristo, hablando de Cristo, del Cristo glorificado, del Cristo vencedor. Haz tu obra, Señor, en el
Jesús.